Bienvenida, Natalia. Yo te pregunté Gracias. por el tiempo y ni te saludé, pero bueno, es lo que tiene esto de hablar en las pausas. En las pausas llegaron también, o llegan a veces mensajes. Quiero compartir alguno antes de meternos al tema que Natalia va a plantear. Natalia estuvo hablando hace poco con Alejandro Sánchez, el secretario de la Presidencia, y de ese asunto hablaremos. Cardama va a estar muy presente en el informe que ya va a empezar a desarrollar. En el bloque de noticias que recién hicimos, o llevamos adelante con Mariana Cianelli, surgió lo que el Partido Colorado en su convención se propone hacer el sábado que viene con respecto a evaluar sanciones a dirigentes que apoyaron candidaturas bajo el lema del Partido Nacional en las últimas elecciones departamentales y municipales. Y Gustavo, desde San José, plantea una duda con respecto a la situación de Mauricio Viera, que es el actual diputado colorado por el departamento de San José. Por lo menos no estaba en los 4 nombres que en esa sesión de la convención del sábado que viene se van a estar, sus conductas, digamos, se van a estar analizando. Otra persona que nos escribe, María de Piriápolis, dice que va a esperar con muchas ansias nuestra conversación con Federica Odriozola, nuestra compañera, al final del programa, porque bueno, lo reitero, ahí tendremos novedades con respecto al futuro de este proyecto, ideas vinculadas a la Diaria Radio, ya pensando en clave 2026, sobre el cierre del programa, estará eso. Y a ver... llega algún mensaje más que voy a guardar para más adelante, porque va por otro lado, por otro tema, y no me quiero distraer de lo que te convoca, Natalia, todo lo que hablaste con Alejandro Sánchez, nada menos con el secretario de la Presidencia. Sí, para la Diaria del fin de semana estuvimos haciendo una entrevista al secretario de la Presidencia y bueno, es oportuna porque justamente hoy, como mencionaron ustedes recién, Martín, está el Consejo de Ministros y uno de los temas centrales es Cardama. Y estuvimos hablando en realidad más bien de los sucesos de la semana anterior, ¿no? De esa salida del expresidente Luis Lacalle Pou, de la reacción de la oposición ante la conferencia de prensa del gobierno por este tema. Y ahí, bueno, yo lo primero que le pregunté fue un poco cuál fue su percepción sobre estas reacciones. Él me decía que en el caso de Lacalle Pou había algo así como este concepto de le miré a los ojos y le creí, ¿no? Citaba esta frase que se acuerdan que dijo Lacalle Pou en ocasión del caso Penades, cuando se estaba acusando al ex senador Gustavo Penades de delitos sexuales. Bueno, él dijo, si uno tiene un amigo y te mira a los ojos y te dice yo no hice nada, en realidad uno tiende a creerle. Entonces, parafraseando un poco esa frase, él dijo que en este caso parece ser lo mismo, como que él se puso al frente de esta situación para defender a sus correligionarios con este concepto. También en la Diaria del fin de semana hay una nota que hablamos con Martín Lema y con Sergio Botana, senadores del Partido Nacional, y Sergio Botana interpretaba esto pero de manera positiva, decía, bueno, los blancos nos gusta que el jefe esté al frente de todo, ¿no? Una visión caudillista, podemos sí, decir. Sí. Y bueno, eso por un lado, y después Alejandro Sánchez también mencionó este argumento de la oposición de decir, bueno, esto es todo contra el gobierno anterior y han mencionado, por ejemplo, en el caso de Lacalle Pou, recuerden que su última gran salida, su salida fuerte, fue a través de redes sociales y fue para cuestionar que se haya dejado sin efecto el proyecto Neptuno. Entonces ahí Alejandro Sánchez responde un poco y dice, bueno, en realidad capaz que lo que le molesta a Lacalle Pou es que hayamos encontrado soluciones más robustas para proyectos que para ellos eran emblemáticos y nosotros, por un lado, algunos los dejamos sin efecto y otros encontramos mejores soluciones. Y se refiere concretamente a, también hay un cuestionamiento fuerte, dice que no se puede destruir el humo y habla del saneamiento. Recordemos que Lacalle Pou había dicho que iba a haber saneamiento para 250 pueblos y finalmente terminaron siendo 62 y además de esos 62 hay 100 millones de dólares que no está financiado, digamos, totalmente el proyecto, faltan 100 millones de dólares y bueno, y enumera el caso Ferrocarril Central, que hubo que hacer pagos también porque había atrasos en los pagos a la empresa y... En el caso de Neptuno, bueno, concretamente las críticas de la academia y bueno, cómo se dejó sin efecto y se va a hacer otra serie de obras en el Santa Lucía. Vamos a escuchar, fue particularmente duro Alejandro Sánchez con el senador del Partido Nacional, Javier García, que nos enteramos hace pocas horas, que va a ser el miembro interpelante a la ministra de Defensa, Sandra Lasso. Está confirmado. Por el tema Cardama, según lo que informa El País, va a ser él y va a ser, por lo tanto, en la Cámara de Senadores la interpelación.
lo cual es interesante porque, bueno, en un momento se había evaluado dentro del Partido Nacional si eso era conveniente, porque puede ser como una especie de boomerang, ¿no? Puede en la interpelación empezar a cuestionarse lo que es la gestión anterior, y el interpelante es una figura clave en todo este proceso, ¿no? Cuando se supo que iba a haber una interpelación por este tema, surgió de inmediato en todos los ámbitos la duda de, bueno, en qué Cámara va a ser, quién la va a llevar adelante. Se daba por descontado que iba a ser alguien del sector de García. Aquí entrevistamos a Gabriel Gianoli, que es diputado, ¿no? Está en la otra Cámara, de su sector, y él reconoció que, bueno, que existía la duda con respecto a si llevar esto al Senado o a la otra Cámara. Pero quedó claro que era muy probable que fuera en el ámbito que fuera, ese sector dentro del Partido Nacional iba a tomar este tema. Y cuando se planteó esa duda, ya más acá en el tiempo, semana pasada, desde el Frente Amplio hubo una suerte de alineamiento en el sentido de decir, preferimos que sea en el Senado. Claro, ahí el Frente Amplio tiene mayoría asegurada, pero además haciendo foco en que les gustaba ir al escenario de confrontación directa con García, ¿no? Claro, claro, y se venía demorando fijar, digamos, esto si iba a ser en la Cámara de Senadores o Diputados, quién iba a ser, y en un momento hasta el Frente Amplio dijo, bueno, si no fijan fecha de la interpelación, nosotros somos los que vamos a llamar a la ministra a interpelarla, ¿no? Y se dijo en un momento que bueno, era inédito, y en realidad recuerden que en el gobierno anterior también pasaron cosas similares, de que el propio oficialismo convocó a los ministros a la interpelación. Ahora, de todos modos, y ya te escucho, Nati, perdón, pero ¿qué escenario, no? Una actual ministra interpelada por un ex ministro, con todo lo que eso supone en términos de conocimiento, de información, desde adentro de los procesos, desde adentro del Ministerio de Defensa Nacional, pero interpelada por un ex ministro que va a ser cuestionado muy fuertemente por el Frente Amplio, que hace días que está diciendo nos gusta ese escenario. Es decir, va a ser un llamado a sala muy significativo. Veremos con qué efectos políticos. Como yo decía, las mayorías del Frente Amplio las tiene aseguradas para votar la declaración que más le convenga y le guste al final. Pero bueno, más allá de lo formal, es decir, veremos ya que estamos hablando de asuntos de defensa nacional, qué artillería terminan usando, porque me parece que en los dos lados sienten que tienen muchos elementos para discutir. Sí, ya viene bastante subida de tono la discusión, ¿no? Porque la reacción de la oposición después de la conferencia fue, bueno, esto es una operación política, es una maniobra política, bueno, todos los cuestionamientos también a Orsi, que fue arrastrado por esa maniobra política, y vamos a escuchar ahora lo que respondía, lo que le decía Alejandro Sánchez a Javier García. Yo diría, y lo quiero decir con toda la letra, García es un mentiroso. He escuchado al senador García decir que a él le consta que dentro del Frente Amplio hay enojo con respecto a la actitud que se ha tenido, tratando de corroborar esta teoría de que se llevó al presidente de la República a hacer algo que, como que el presidente de la República es manejado, ¿no? Y entonces dijo en un medio de comunicación, lo cual me parece una cosa muy grave, decir, a él le consta que hay frente amplistas enojados. No, lo que tiene que hacer García, para que yo no lo catalogue de mentiroso, es que diga quién le dice eso. Porque lo que están intentando hacer la oposición es decir, hay fisuras en el gobierno para tratar de legitimar su teoría. Y toda la teoría y la acción de la oposición es no hablar de por qué dieron unas garantías a una empresa trucha. Ahí estaba el enojo de Sánchez con García, lo trató de mentiroso, producto de esa versión que dio García acerca de fisuras o discrepancias de la interna del Frente Amplio. Claro, tienen algunos elementos de la realidad, digamos, en los que pararse en esta sugerencia que hace García, porque recordemos que la semana pasada hubo declaraciones del ministro de Economía, Gabriel Odone, en M24, que parecieron ir en una línea un poco distinta a la que había mantenido el secretario de la Presidencia y el prosecretario Jorge Díaz. Porque, bueno, en la conferencia se dijo claramente que se iba a iniciar el camino de la rescisión del contrato, y cuando a Odone le preguntan esto, lo que dice en M24 es, bueno, en realidad uno cuando tiene una garantía, no es sólida, digamos, cae la garantía, en todo caso puede buscarse otra garantía y podría eventualmente, capaz que no lo estoy parafraseando del todo bien, pero eventualmente continuar adelante, ¿no? Con el contrato si tuviera una garantía sólida. Y ahí inmediatamente, bueno, recuerdo en la diaria Radio justamente, cuando vos le preguntaste, Martina, a Jorge Díaz, fue bastante enfático en decir, bueno, sugerir que ese no era el camino, que bueno, que no era tan así, que en realidad si había algo que decir, además creo que él hace un comentario como que si había algo que decir se decía en el Consejo de Ministros. Yo le comenté, ¿no? No hubo Consejos de Ministros todavía. Hoy
casi que hasta ahora está empezando una sesión. Capaz que ahí se dicen alguna cosa. Bueno, capaz, puede ser. Pero bueno, Alejandro Sánchez, cuando yo le consulto para la entrevista de fin de semana, va un poco por la misma línea. Yo le pregunto, bueno, ¿es tan así que traen otra garantía Cardama y sigue adelante el contrato? Y me dice, no es tan así. Y después inmediatamente dice, bueno, Gabriel O'Donnell no está por dentro del proceso en todos los detalles. Lo que estamos siguiendo el tema somos desde la Presidencia de la República, desde el Ministerio de Defensa Nacional, un poco desmarcándose de eso, y además dice, bueno, hay toda una serie de problemas con esta empresa y empieza a enumerarlos, ¿no? Entonces ahí, bueno, claramente la oposición hizo pie en eso, en esas diferencias, para estar marcando un poco la cancha ahí, diciendo, bueno, en realidad no es tan claro, primero no es tan claro que la decisión sea rescindir el contrato. El gobierno sugiere que el gobierno dio un paso en falso y que bueno, que no está tan convencido de rescindir el contrato. Alejandro Sánchez eso lo niega, dice que están convencidos de rescindir el contrato, y ahí lo que resta ver, y lo vamos a saber hoy capaz, es cómo son los próximos pasos, ¿no? Porque sabemos que se presentó la denuncia penal y sabemos también que va a haber un recurso o una vía administrativa para rescindir el contrato, que esa es la acción que va a adoptar el gobierno. Alejandro Sánchez decía que bueno, que ya notificaron formalmente a la empresa de todas las decisiones que habían tomado, y Sandra Lasso también dijo lo mismo, pero la empresa no respondió formalmente, y la opción del gobierno es ir siempre por el camino formal. Entonces bueno, veremos qué pasa, pero seguramente quizás en esta semana ya se adopten algún tipo de acción para rescindir el contrato. Veremos que se anuncia hoy después del Consejo de Ministros. Vamos a escuchar perdón, decís que hoy puede llegar a haber anuncios. Y bueno, creo que sí. Porque primero tienen estos cuestionamientos sobre la mesa de la oposición de decir, bueno, anunciaron una cosa y no la están cumpliendo, ¿no? Lo que cumplieron fue presentar la denuncia penal por la garantía presuntamente trucha, pero no están cumpliendo con el, bueno, presuntamente no, trucha, pero no están cumpliendo con el hecho de tomar acciones para rescindir el contrato, ¿no? Más allá del anuncio. Entonces, bueno, seguramente hoy algo tengan que responder el gobierno sobre este tema. Y vamos a escuchar lo que decía, volviendo un poco para atrás, Alejandro Sánchez sobre estas diferencias de tono, de enfoque dentro del gobierno. Es así como dijo O'Donnell, que bueno, se renueva la garantía. Imaginémonos que mañana llega Cardama, dice, bueno, tengo otra garantía, esa garantía es fiable, etcétera. ¿El contrato continúa? No es solo así. Nosotros queremos el Poder Ejecutivo, no el presidente, el Poder Ejecutivo, porque en realidad esta es una resolución del Poder Ejecutivo, tiene la convicción de que hay que ir por el camino de rescindir el contrato. Eso no quiere decir que no haya instancias de mediación, en donde obviamente, en el caso hipotético de seguir con la construcción de las OPB con Cardama, habrá que rediscutir el contrato, habrá que rediscutir un montón de cosas, y habrá que se constituyan garantías reales distintas. Ahora esa es una hipótesis hacia adelante. Acá resta mucho. Nosotros le vamos a pedir informes al hoy, por supuesto. Queremos un informe más completo. Estamos trabajando intensamente en esto. Pero no es que yo ahora te engañé, porque esta es la presunción. Yo no puedo decir... Lo que sucedió acá es que engañaron al Estado uruguayo. Falta saber, y eso lo tiene que saber, eso lo va a investigar a la justicia, si también engañaron a Cardama o no. Yo eso no lo sé. Quien trajo la garantía fue Cardama. Y quien es responsable de constituir la garantía es el contratista, no el Estado uruguayo. Entonces, es esta cosa que me engañaste, pero bueno, ahora como te encontré, pica por todos los compas. Te encontré, bueno, ahora no, empezamos de vuelta. No, hay temas más complejos. ¿Y por qué sale O'Donnell así? ¿Hay falta de coordinación en el gobierno sobre ese tema? No lo hay. Con respecto a Gabriel, fue una pregunta muy concreta, de decir, bueno, si vos tenés un contrato que está vigente, que se queda sin garantías, lo que hay que hacer es constituir las garantías nuevamente, ¿no? Y creo que esa fue la respuesta de Gabriel, que fue genérica, pero que no tiene que ver de alguna manera, porque el Ministerio de Economía y Finanzas no ha estado trabajando intensamente en esto con todos los pormenores, porque este es un tema que ha manejado el Ministerio de Defensa y que en el cual la Presidencia de la República ha colaborado, pero no. Gabriel creo que hizo una respuesta de lo que puede suceder con cualquier contrato. Ahí aparecía entonces Sánchez interpretando de alguna manera a O'Donnell, que siempre es, cuando en política pasan estas cosas, que son bastante frecuentes, un lugar un poco incómodo, ¿no? Bueno, yo creo que quiso decir esto. Sí, cuando en realidad claramente estaban hablando, por lo menos en esa entrevista radial de Cardama, ¿no? Del caso concreto. Pero bueno, él de alguna manera marcando la cancha y decir, no es O'Donnell quien está liderando este proceso, ¿no? Sugiriendo eso.
Después hablamos, Martín, con Alejandro Sánchez de otros temas que también van a estar en la mesa del Consejo de Ministros hoy, y uno de ellos es el presupuesto. Y ahí estuvimos conversando un poco, porque el presupuesto ahora está en discusión en el Senado, el Frente Amplio está en proceso de resolver las reasignaciones, si puede haber algún tipo de reasignación. Y vamos a escuchar un poco lo que decía Alejandro Sánchez sobre cuál va a ser como un poco la tónica de la discusión ahora en el Senado, según su punto de vista. Y otros elementos. Un elemento de ellos puede ser el de secreto bancario, naturalmente, o pueden haber otros elementos de reasignación de gasto, aunque la verdad que los diputados rascaron bastante la lata e hicieron una reasignación bastante importante de recursos cercana a los 850 millones de pesos. Por tanto, el margen para la redistribución en el Senado de la República es muy acotado, porque ya hubo un trabajo muy grande en diputados y porque además tenemos el escenario de no podemos modificar lo que acordamos, porque además los acuerdos están hechos para cumplir. Entonces, ¿quiere decir que no hay que hacerse grandes expectativas de reasignaciones? Sí, exacto. Y por un lado fue como muy enfático en decir que no va a haber mensaje complementario. Digo, esto quienes estamos un poco en la agenda informativa, ya sabíamos que no iba a haber mensaje complementario, lo viene diciendo el gobierno desde el inicio, pero había cierta expectativa, por ejemplo, en los gremios de la educación, de que podía llegar a haber un mensaje complementario, o sea, más recursos asignados, en ese caso para la educación. Bueno, él lo descartó de plano, ¿no? En la entrevista también. Y cuando le hablamos de las resignaciones, yo le preguntaba, bueno, puede ser educación y justicia un poco las prioridades, al igual que fueron en diputados, y él decía, bueno, puede haber otras, ¿no? Tampoco fue como muy categórico en decir, sí, estos son los temas que más nos importan. Él decía, bueno, es válido el reclamo, por ejemplo, de la Universidad de la República, pero hay que entender que, bueno, que no hay más recursos y que se le están dando más recursos que en el quinquenio anterior. Fue un poco por ahí la argumentación. Y por otro lado, dice algo importante, Martín, que es que respetar los acuerdos logrados en diputados, que el oficialismo los ve como un triunfo, ¿no? Y de hecho puede considerarse un triunfo en el sentido de que hubo primero una alta votación del presupuesto en general. Recordemos que había hasta dudas si podía llegar a aprobar el presupuesto del gobierno, y bueno, lo aprueba con un amplio apoyo en general, y además tejiendo alianzas circunstanciales con los distintos partidos políticos para distintos temas, ¿no? Entonces ahí se movió, Alejandro Sánchez elogia bastante la labor de los legisladores en diputados, y dice, bueno, ojo con los cambios que se hagan porque no pueden modificar los acuerdos centrales que se lograron en diputados. Claro, lo que refuerza esta idea de que mucho margen para modificaciones no hay, por lo menos desde la visión de la presidencia de la República. La discusión sigue abierta, falta mucho todavía para que esto termine de discutirse en el Senado. Claro, como la Cámara de Representantes es en este escenario el máximo desafío político, yo siento que le estamos igual dando menos importancia o haciendo un seguimiento no tan pormenorizado a la discusión ahora que hace mes y pico, un mes, cuando todavía estaba definiéndose el proyecto de ley en la Cámara de Representantes, pero va a seguir presente este tema, como va a seguir lo de Cardama. Esperamos interpelación y una serie de derivaciones. Y esta es una semana clave, pasando a otro asunto, para otro tema muy sensible para el gobierno y para la oposición, que es la situación del actual presidente de ACE, de Álvaro Danza, porque tengo entendido que esta semana habrá insumos nuevos que van a terminar llevando el tema hacia una definición, por lo menos desde el gobierno. Sí, me decía la gente de la Junta de Transparencia y Ética Pública que la intención, por lo menos del oficialismo en la JUTEP, que es la Junta de Transparencia y Ética Pública, la intención es en el jueves, en la reunión de directorio, poder tratar este tema. Ya han recabado toda la información necesaria y ahora simplemente tienen que sentarse como a deliberar y bueno, a tomar una resolución. El oficialismo le urge un poco, creo yo, este tema porque ha dicho, y no vamos a escuchar a Alejandro Sánchez, pero Alejandro Sánchez lo ha dicho, no solo en la entrevista en La Diaria, en otros medios también, ha dicho que bueno, que para el gobierno el informe de la JUTEP es central en este caso. Por un lado, y ahí cambió un poco el discurso del gobierno, porque en un primer momento hubo una defensa cerrada de Álvaro Danza y bueno, se argumenta por un lado de que él pidió un informe jurídico antes de asumir, que le dijo que no había incompatibilidades, y las incompatibilidades que había, él de alguna manera las subsanó renunciando a esos otros trabajos que tenía y se quedó con los que supuestamente no eran incompatibles.
Yo le consulté a Alejandro Sánchez porque hay un cuestionamiento de que en realidad Álvaro Danza dijo que le dijo, por ejemplo, al estudio del Piazzo, que fue el que hizo ese informe, le dijo, bueno, que iba a ser médico consultante en algunas mutualistas. Y yo le decía a Sánchez, bueno, en realidad está haciendo horas de policlínica, digamos, quizás el término médico consultante parece que fuera una consulta, ¿no?, especial o en algún caso en particular, y en realidad él está trabajando regularmente. Y él me decía, Sánchez me decía, bueno, en realidad para los médicos es muy difícil dejar a sus pacientes, quieren hacerle un seguimiento. Citó el caso de Tabaré Vázquez, del expresidente, que también no dejó del todo su labor médica, y también la cuestión de la actualización permanente de los profesionales y cómo es necesario que se mantengan en actividad, fue un poco por ahí, pero al mismo tiempo dijo, bueno, veremos, porque hay otros elementos sobre la mesa, últimamente se pusieron otros elementos sobre la mesa, entonces para nosotros es muy importante, dijo él, el informe de la JUTEP, así que podemos tener algún tipo de resolución quizás el jueves, porque podría acabar la posibilidad, la sugirió Sánchez en otras entrevistas también, de que Danza deje alguno de los trabajos que tiene. El oficialismo apuesta que, por supuesto, permanezca en la presidencia de ACE, pero también es una decisión personal de él, en caso de que, bueno, de alguna manera se le pida que deje sus otros empleos privados, que es lo que termina haciendo, ¿no? Sí, claro, yo siento que en un escenario en el cual, ante la perspectiva de que hubiera, como bueno, podría ocurrir, veremos porque no sabemos, un pronunciamiento de la JUTEP eventualmente crítico con Danza, ante el escenario que me parece que empujaba a la oposición de, bueno, tiene que caer el jerarca, lo cual es para mucha gente de la oposición, seguramente no para toda, una especie de gol en términos políticos. Acá el gobierno me parece que instala la posibilidad de la vuelta de tuerca. Bueno, si hubiera alguna visión crítica con respecto a al trabajo en simultáneo en lo público y lo privado, Danza podría dejar lo privado y quedarse en lo público, ¿no? Claro. Eso es lo que está sobrevolando, pero todavía no sabemos si eso efectivamente será así. Para empezar, porque no conocemos el contenido de ese informe de la JUTEP, que, a ver, esto lo agrego, tiene 3 integrantes en su directorio, una presidenta oficialista, Ana María Ferraris, otro integrante oficialista, Alfredo Asti, y un representante, un director, creo que es el término, por la oposición, que es Luis Calabria, del Partido Nacional. Que se integró hace poquito, ahí estaban esperándolo para un poco para deliberar sobre este tema, su integración, y bueno, Calabria se integró hace poco y ese es el directorio. Habrá que ver, esto es más una opinión, Martín, pero también es una situación muy compleja políticamente si el oficialismo no hace nada con esto, ¿no? Porque hay ya muchos cuestionamientos sobre la mesa y todo lo que haga Danza al frente de ACE va a estar como de alguna manera bajo sospecha si esta situación no se despeja, ¿no? Entonces me parece que por las señales que ha dado el oficialismo en los últimos tiempos va a ir por el camino de como decías vos, darle una vuelta de tuerca, hacer algo, dar alguna señal que obviamente no sea que Danza sea parte de su cargo, ¿no? Eso Esa requiere es mi la voluntad de hipótesis. Danza también, ¿no? Porque en ese caso Claro. Danza debería estar dispuesto a renunciar a una serie de actividades vinculadas a su profesión. Claro. Pero es el escenario que se está manejando. Vos decías, ¿no? Todo lo que pueda hacer Danza, si esto no se resuelve de algún modo, va a quedar cuestionado. Bueno, también hay que poner arriba de la mesa el terreno de disputa política que está haciendo ACE. Me animo a decir que hace mucho tiempo, porque ya hubo discusiones con respecto a ACE, capaz que en los 2 últimos gobiernos del Frente Amplio, también durante todo el periodo anterior, y lo que pasó en el periodo anterior, sobre todo la gestión de Leonardo Cipriani, su vínculo previo y posterior con la mutualista Círculo Católico, que ha crecido mucho en el mercado uruguayo como prestadora privada en los últimos tiempos, es una de las cosas que se está viendo con lupa de parte de las actuales autoridades, que en algún momento van a presentar públicamente algo, y hay quienes dicen que eso podría tener digamos, una llegada a la justicia penal en términos de denuncia. Hace poco, de hecho, no sé si es un anticipo de lo que puede venir, se cortaron contratos con Círculo Católico. Esto lo anunció el vicepresidente de ACE, Daniel Olesker, la semana pasada. Sí, exacto. Hay por parte de, por lo menos las personas con las que he conversado del gobierno, ya tiene fuertes indicios de irregularidades importantes en ACE, en la gestión. Más allá de todo lo que ya se ha denunciado, hay más porque se están haciendo auditorías, o sea, hay un acceso a la información mucho más amplio, y es probable que este tema sea como el próximo Cardama, digamos, ¿no? En términos de anuncios de acciones y de anuncios de irregularidades y de denuncia, digamos, más bien de irregularidades. Entonces, claro, también desde qué lugar se denuncia eso, también
desde el oficialismo se apuesta a que sea desde una posición sólida, que no haya cuestionamientos de este tipo a quien denuncia, ¿no? Entonces, por eso digo, abona un poco esta hipótesis de que seguramente algo termine pasando. Esto, claro, esto es un ruido en ese proceso que el oficialismo quiere llevar hacia el cuestionamiento del hecho por la gestión anterior. Ya que menciona la gestión anterior, agrego una más con respecto a el expresidente Leonardo Cipriani, pero creo que también otras personas, otras autoridades. Recordemos que quien era originalmente vicepresidente, Marcelo Sosa, terminó suplantando a Cipriani cuando renunció algo antes del final del gobierno pasado. Pidieron una reunión, no sé si decir una entrevista con las actuales autoridades, porque entienden que es necesario que aclaren ciertas cosas, porque sienten que se está cuestionando su honorabilidad producto de estas dudas acerca de la gestión pasada que plantea el gobierno actual. O sea que también hay ahí una especie de ida y vuelta entre quienes estuvieron y quienes hoy están al frente de ACI. Exacto, sí. ¿Tenías algún apunte, si no me equivoco, para hacer con respecto a alguna otra cosita acerca del gobierno, su mirada a lo que se dijo en el último acto con movilización y paro general parcial del PIT-CNT y cuestionamientos a la línea del gobierno? Simplemente para el cierre, porque hacia la discusión también. Para cerrar, dos elementos interesantes creo también de la entrevista. Hay otros que nos los guardamos y los iremos dando en los próximos días. O sea, de la entrevista con Sánchez, digamos. Con Sánchez, sí. Y ahí hay dos elementos. Por un lado, él le respondió a algunos dichos del PIT-CNT en el paro, en el marco del paro, la semana pasada, que en parte de los discursos se dijo que en realidad los salarios más altos terminaban perdiendo poder de compra o iban a ganar menos, en realidad, eso fue lo que se dijo. Y Sánchez dice, por un lado que el compromiso del gobierno es garantizar que ningún salario pierda poder de compra, y después le responde a este discurso y dice que si hay personas que ganan 180.000 pesos, de alguna manera, entre comillas, van a tener, que no lo dice así tan informalmente, pero van a tener que bancarse que lo que se apueste sea a subir los salarios sumergidos, que son de las personas que ganan 25.000 pesos, que esa es la apuesta del gobierno, que aumenten los salarios sumergidos, y los salarios altos que de alguna manera no pierdan poder de compra, pero tampoco aumenten, ¿no? Es un poco. Y él decía, esta discusión tiene que darle a la izquierda, en la interna de la izquierda, en términos francos. Después hablaba también de que con el PIT-CNT tenían coincidencias estratégicas, aunque a veces diferencias tácticas, ¿no? Es un poco un diálogo ahí con el PIT-CNT. También hablamos del impuesto del 1%, que vamos a tener novedades seguramente a mediados de noviembre sobre este tema, pero eso lo reservo. Y después, lo último, Odone, hablamos de Odone nuevamente, porque recordemos que Gabriel Odone, el ministro de Economía, hizo algunas valoraciones sobre las elecciones en Argentina. Que también obligaron a algunas personas integrantes del gobierno a interpretarlo como lo hizo Sánchez con respecto al tema Cardama. Sí, ahí generó alguna molestia, sin duda en el PIT-CNT, que hubo algunos discursos críticos en el marco del paro con estas afirmaciones de Odone, que recordemos que lo que dijo fue, como que para Uruguay de alguna manera era beneficioso este resultado, en el sentido de que había como más estabilidad, había una previsión mejor en términos de la actividad económica para Uruguay, por ejemplo el turismo. Vos corregime, Martín, si estoy parafraseándolo mal, pero más o menos fue lo que dijo, ese fue el concepto. Y ahí hubo críticas del PIT-CNT y hubo también críticas incluso de senadores del Frente Amplio a estas afirmaciones. Y ahí Sánchez lo que dice es, hace algunos comentarios, capaz que voy a leer algunas frases, pero decía que en realidad con estas afirmaciones parece que Odone está contento de que había ganado Milei, y que en realidad él me puede asegurar, me dijo que no está contento porque Gabriel es de izquierda y lo está demostrando con el presupuesto nacional. Por un lado dijo eso, y además dijo que Odone tiene gran liderazgo, gran capacidad, pero no viene del ámbito de la política, y muchas veces la segunda pelota de cómo se pueden interpretar políticamente sus comentarios a veces le ha jugado una mala pasada, dice, no solamente en este tema sino en otros, y dice que Odone viene del mundo de la consultoría, donde haces informes en teoría objetivos sobre lo que sucede, y eso no tiene repercusiones de representación. Y decía él, en el caso de la política sí, o sea, vos das una opinión, aunque sea una opinión, no es una opinión técnica, en realidad tiene una repercusión en términos de simbólicos, ¿no? Básicamente fue por ahí un poco la argumentación
la explicación de Sánchez de los dichos de O'Donnell, y dice que bueno, que simplemente no es consciente que a veces ese otro nivel, ¿no? de cómo se interpretan más en términos políticos, simbólicos sus comentarios, que va más allá de una opinión técnica y va más allá de quizás de una referencia que pueda tener asidero en la realidad, que tiene que ver con, bueno, la situación económica del país vecino es más estable, en términos, digamos, macroeconómicos, y eso puede impactar mejor en el turismo en Uruguay, por ejemplo, o en Uruguay en general. Pero que bueno, que eso tenía otras implicancias cuando uno ocupaba un cargo de responsabilidad política. Lo que queda claro, aparte, siguiendo las declaraciones de O'Donnell, es que ese ministro de perfil técnico, que fue toda una apuesta de la campaña, sobre todo el núcleo más cercano a Orsi durante el año 2024, generando discusiones a nivel del Frente Amplio. ¿Cómo decirlo? Ese ministro no se está limitando a hablar de los temas estrictamente vinculados a la política económica, sino que en las entrevistas suele, me parece que con muchas ganas, referirse a otros asuntos, ¿no? Capaz que es una forma de elevar el perfil. Y estas discusiones que se generan en torno a algunos de sus comentarios tienen que ver con eso, que es una decisión que toma O'Donnell finalmente, de qué hablar, cuándo hablar y cómo hablar, ¿no? Y me parece que es un dato interesante, porque yo no sé si es el O'Donnell que todo el mundo se imaginaba cuando fue presentado como el técnico que iba a venir a garantizar la estabilidad, las políticas económicas y una serie de compromisos de campaña del Frente Amplio. Ya tenemos que cerrar, Nati, simplemente comparto contigo un mensaje de Carlos de las Piedras, que por lo que nos escribe leyó la entrevista a Sánchez, que fue motivo de este espacio. No dijo o no habló sobre el aumento de las jubilaciones, dice Carlos. Si bien es sumamente necesario priorizar los sueldos más bajos, también es necesario un significativo aumento a las jubilaciones bajas y medias bajas. Desde marzo a la fecha nunca se habló del tema, solo un ajuste de 400 pesos. En fin, dice Carlos de las Piedras, que nos agradece y nos manda saludos. Bueno, gracias, Nati. Gracias, Martín.